Sufachai parecía un joven tímido e inocente, pero resultó tener mucha más energía de la que aparentaba. No sabemos exactamente qué pasó entre ellos, pero a las 4 de la mañana, Cayuta ya no podía más y se quedó dormida. Una hora después, Sufachai se despertó y se encontró con una visión aterradora. Cayuta yacía en el suelo del baño, rodeada de un charco de sangre. Su rostro estaba pálido y no respiraba. Hola, bienvenido de nuevo al canal. Hoy te traigo una historia de la vida real que es tan impactante como intrigante. Esta vez, viajamos hasta la ciudad de Pattaya, en Myanmar, para descubrir un caso que se sale un poco de lo común, pero que sin duda te mantendrá al borde del asiento. Sin más preámbulos, acompáñame a desentrañar cada detalle de esta historia llena de misterio. ¡Vamos allá! Antes de arrancar con la historia de hoy, no olvides darle me gusta, dejar tu comentario y suscribirte. Y si te gusta este tipo de contenido, compártelo con tus amigos. Cuanta más gente se sume, mejor. Ahora sí, entremos en materia. Esta historia nos lleva hasta Pattaya, Myanmar, donde en 1975 nació una mujer llamada Cayuta. Su vida es de esas que te dejan con la boca abierta, llena de giros inesperados y decisiones difíciles. Desde pequeña, la vida de Cayuta no fue fácil. Perdió a su madre siendo muy joven y quedó al cuidado de su padre, el señor Hirabat, un hombre alcohólico y frío que nunca le mostró cariño. Sin un verdadero hogar donde sentirse segura, terminó viviendo con su abuela, quien fue su refugio hasta su fallecimiento en 1996. Con el corazón roto y sin otro lugar a donde ir, Cayuta tuvo que regresar con su padre. Y ahí empezaron sus problemas. Hirabat no veía a su hija como familia, sino como un medio para obtener dinero. La obligó a atender a sus amigos ricos, dejándola sin opciones. La necesidad económica era enorme y las deudas de su padre no paraban de crecer, así que Cayuta no tuvo más remedio que hacer lo que él decía para sobrevivir. Con los años, su situación no mejoró. Para poder mantenerse, terminó trabajando en algo que nunca imaginó. Luego, en 2002, con 27 años, conoció a un hombre que parecía ser diferente, alguien que la aceptaba tal como era. Pero su padre, fiel a su forma de ser, se opuso de inmediato. No solo porque había estado explotándola durante años, sino porque el hombre en cuestión era albañil, bebedor y sin estabilidad financiera. Hirabat sospechaba que solo estaba con ella por interés. Pero Cayuta estaba decidida a tomar sus propias decisiones, así que se casó con él sin la aprobación de su padre. Lo que no esperaba era que su matrimonio fuera un fracaso total. A los 6 meses, su esposo le demostró que era igual de inútil que su padre, irresponsable y sin ambiciones. Peor aún, le pidió que siguiera trabajando como antes para mantenerlos a ambos. Para Cayuta, eso fue el colmo. Se negó rotundamente y pidió el divorcio. Si iba a vivir con un hombre así, mejor volver con su padre, aunque él no fuera mucho mejor. A principios de 2003, Cayuta se encontró viuda del amor y de la ilusión de una vida diferente. Trató de salir adelante vendiendo cosméticos en un centro comercial en Pattaya, pero su sueldo apenas alcanzaba para sobrevivir. Para colmo, las exigencias de su padre no hacían más que aumentar. A su alrededor, muchas de sus amigas tenían trabajos secundarios atendiendo a hombres los fines de semana para ganar dinero extra. Poco a poco, la necesidad la llevó de vuelta al mundo del que había intentado escapar. 5 años después, en 2008, su vida dio otro giro inesperado cuando su padre conoció a Nivat, un policía de su grupo de ciclismo. Nivat tenía esposa, 4 hijos y una excelente reputación en la comunidad. Se le veía como un hombre amable y respetuoso. Pero detrás de esa imagen intachable, había otra historia. A medida que su amistad con Hirabat crecía, Nivat conoció a Cayuta, y enseguida se sintió atraído por ella. Empezó a visitar a su padre con más frecuencia, con la excusa de tomar un café o pasar el rato. Cuando expresó su interés por Cayuta, Hirabat no lo pensó 2 veces. Le ofreció a su propia hija como segunda esposa, o simplemente para una noche. Sí, así como lo oyes. Por más enfermizo que suene, para Nivat, esta franqueza era justo lo que buscaba. Aceptó sin dudarlo, con un pago acordado por el mismísimo Hirabat. Y Cayuta, como siempre, no tuvo otra opción más que obedecer. Su primer encuentro fue en agosto de 2008. Cayuta tenía 33 años y Nivat, 35. Desde el primer momento,
Él quedó obsesionado con ella, y lo que al principio parecía interés pronto se convirtió en control. No quería que viera a otros hombres, algo que nunca habían acordado. Cayuta empezó a sentirse sofocada con tantas reglas y restricciones. La situación empeoró cuando le contó a su padre lo que pasaba en la intimidad. Nivat tenía exigencias extrañas y cada vez más irracionales. Pero en vez de apoyarla, el señor Hirabat solo le dijo que se adaptara y dejara de ser tan terca. Incluso negoció con Nivat sobre cosas como prohibirle que saliera con otros hombres. Para él, era mejor que su hija fuera una amante bien pagada a que siguiera peleando contra lo inevitable. A pesar de sentirse atrapada, Cayuta se aferraba a su libertad. Quería seguir trabajando, socializando, ser algo más que la posesión de Nivat. Pero como su padre ya había cerrado el trato, no le quedó otra que aceptar a regañadientes y dejar su empleo. Su padre incluso le alquiló una casa aparte para que Nivat pudiera ir y venir cuando quisiera. Con el tiempo, él empezó a mostrarse más cariñoso y hasta prometió dejar a su esposa e hijos por ella. Cayuta se permitió creer que, tal vez, aún podría tener la vida que soñaba. Pero esa ilusión se desmoronó cuando, en agosto de 2010, nació su hijo, Panit. A partir de ahí, Nivat empezó a alejarse. Iba cada vez menos y, cuando lo hacía, apenas le daba apoyo. Al principio, Cayuta no se preocupó demasiado porque seguía recibiendo dinero. Mientras Panit tuviera lo necesario, ella podía arreglárselas. Pero cuando el niño cumplió 3 años, Nivat desapareció por completo. No envió más dinero, dejó de responder llamadas y, desesperada, Cayuta comenzó a mandarle mensajes llenos de enojo y amenazas. Incluso llegó a advertirle que iría a su casa a contarle todo a su esposa. Su padre también le pedía ayuda, pues necesitaba dinero para alimentar a sus nietos. Pero Nivat no cedió. En diciembre de 2013, el señor Hirabat, sin más opciones, fue directamente a la casa de Nivat para pedirle dinero. Pero él estalló de furia, lo echó y hasta lo golpeó. Días después, Nivat apareció en casa de Cayuta, donde ella vivía con su hijo y su padre. Prometió que a partir del mes siguiente enviaría dinero, pero les advirtió que no volvieran a buscarlo. Si su esposa se enteraba, su carrera y su reputación en la policía se irían al suelo. Por un tiempo, la situación pareció estabilizarse. Pero en febrero de 2014, el señor Hirabat volvió a la casa de Nivat exigiendo más dinero. Él ya estaba al límite y su esposa empezaba a sospechar de aquellas visitas constantes. Entonces, la noche del 14 de febrero de 2014, alrededor de las 11 de la noche, el señor Hirabat fue atacado y asesinado en un bar por un agresor desconocido. Cayuta denunció el caso de inmediato, pero la policía nunca investigó. Todo quedó en el olvido. Cayuta no podía sacarse de la cabeza que Nivat, o alguien de la policía cercano a él, podría haber estado detrás de la muerte de su padre. Ese pensamiento la aterrorizó. No volvió a pedirle dinero, temiendo por la vida de su hijo. Desde entonces, vivía con un miedo constante, esperando que no pasara algo peor. Con el paso de los años, encontrar un trabajo estable se volvió cada vez más difícil. Desesperada, contactó a una vieja amiga, la Mai, con quien había trabajado en una tienda de cosméticos. La Mai se había casado y había cambiado de vida, pero aún tenía algunos contactos en el negocio. Sin otra salida, Cayuta volvió a la vida nocturna. Panit quedó al cuidado de la Mai, quien le dijo que su madre trabajaba como limpiadora de hotel y que por eso llegaba tarde. La gente sospechaba, pero Cayuta guardó su secreto. No tenía opción. Tenía que sobrevivir. A finales de 2018, Cayuta empezó una relación con un hombre llamado Somkid. Tenía 31 años, 11 menos que ella, y había sido soldado. Los dos conocían las imperfecciones del otro, pero, aún así, Somkid la convenció de grabar contenido explícito juntos, que luego vendían en línea. Subieron los videos a páginas para adultos, ganando bastante dinero. Pero, como era de esperar, Somkid mostró su verdadera cara, solo le dio a Cayuta el 10% de las ganancias, y además, le mentía sobre cuánto estaban ganando realmente. Con el tiempo, Cayuta empezó a sentirse usada. Tenía un hijo que mantener, con todos los gastos de la escuela y comida, y aún así ella recibía una fracción mínima. Las discusiones sobre la injusta división del dinero se volvieron cada vez más frecuentes. En 2019, durante el 9º cumpleaños de Panit, Cayuta decidió que ya había tenido suficiente. No solo por la situación económica,
sino porque no quería que su hijo algún día se encontrara con esos videos. Pensó que sería mejor volver a ser un artista en la que el dinero fuera directamente a su bolsillo y no quedaran rastros digitales de su pasado. Pero Somkid no estaba dispuesto a dejarla ir. Le pidió disculpas, temeroso de perder su apoyo económico, pero Cayuta ya estaba firme en su decisión. Cuando ella intentó terminar la relación, Somkid comenzó a amenazarla. Incluso dijo que le haría daño a Panit si no volvía con él. Cansada de todo, Cayuta decidió denunciarlo a la policía. Y como si fuera una casualidad, el agente que se encargó de su caso fue Nivat, el mismo hombre que había estado involucrado con ella años atrás. Nivat le advirtió a Somkid que se alejara de Cayuta y de su hijo. Las amenazas surtieron efecto, y Somkid desapareció de sus vidas. A pesar de eso, la relación entre Cayuta y Nivat se mantuvo distante y fría. Cayuta quería que Nivat visitara a su hijo de vez en cuando, pero sabía que no podía arriesgarse. Si su esposa se enteraba, las consecuencias podrían ser graves. Cuando llegó la pandemia en 2020, la mayoría de los negocios cerraron, y Cayuta se encontró con muchas dificultades. La Mai y su esposo fueron quienes más la ayudaron en esos tiempos difíciles. Con el hotel cerrado y sin manera de ver a los clientes, Cayuta tuvo que encontrar alternativas. Pero cuando la situación comenzó a mejorar en 2021, decidió recurrir a las aplicaciones de citas para tratar de mejorar sus finanzas. Necesitaba compensar a la Mai por toda la ayuda que le había dado durante esos 2 años y también enviar a Panit de vuelta a la escuela. Ahora tenía 11 años y sus necesidades iban aumentando. A los 45 años, Cayuta seguía siendo un imán de miradas. Trabajaba más duro que nunca, quedándose con hombres desde el mediodía hasta altas horas de la noche, y regresaba a casa al amanecer, todo por el bienestar de su hijo. A pesar de la edad, su popularidad no decaía. Cuanto más concurrida se volvía la escena, más destacaba. No era glamuroso, pero era la única forma que tenía de seguir adelante, pagar sus deudas y garantizarle a Panit un futuro mejor. El 23 de octubre de 2021, alrededor de las 2 de la mañana, Cayuta se encontró con su último cliente de la noche en el Hotel Ibis. El chico se llamaba Sufachai, tenía 22 años y trabajaba en telecomunicaciones. A esas horas, Cayuta ya estaba bastante cansada. Sufachai pensó en cancelar la cita, pero ella insistió en seguir adelante, asegurando que solo estaba agotada después de ayudar en una fiesta. Aunque ya había atendido a varios clientes esa noche, no se echó atrás. Así que ambos continuaron con la cita. Sufachai parecía un joven tímido e inocente, pero resultó tener mucha más energía de la que aparentaba. No sabemos exactamente qué pasó entre ellos, pero a las 4 de la mañana, Cayuta ya no podía más y se quedó dormida. 1 hora después, Sufachai se despertó y se encontró con una visión aterradora. Cayuta yacía en el suelo del baño, rodeada de un charco de sangre. Su rostro estaba pálido y no respiraba. Preso del pánico, intentó llamar a la recepción, pero nadie contestó, así que comenzó a gritar pidiendo ayuda. Finalmente, el personal de limpieza despertó a la recepcionista y todos se apresuraron a ver qué había sucedido. Al darse cuenta de lo grave de la situación, llamaron a una ambulancia, pero para cuando llegó, ya era demasiado tarde. Cayuta había muerto. En la investigación, Sufachai fue claro con su versión de los hechos. Dijo que no sabía qué le había pasado a Cayuta. La había conocido una semana antes por una aplicación de citas y habían planeado una cita de pago. Hubo varias cancelaciones previas, ya que Cayuta siempre decía que estaba ocupada con trabajo de oficina, aunque Sufachai sospechaba que en realidad estaba ocupada con otros clientes. Finalmente, esa noche se encontraron. Él comentó que, aunque Cayuta parecía algo cansada, seguía siendo encantadora y su actuación fue perfecta. Insistió en que no tenía nada que ver con su muerte. El abogado de Sufachai se esforzó al máximo por defenderlo, pidiendo que se investigara a fondo la causa exacta de la muerte de Cayuta. Los resultados revelaron que había sufrido un daño significativo en sus órganos femeninos, lo que probablemente causó el sangrado. Pero no fue solo eso. El médico también concluyó que Cayuta había tenido un ataque al corazón poco después de sentir el dolor en el baño. A medida que se profundizó en la investigación, los registros telefónicos de Cayuta mostraron algo preocupante. Desde las 5 de la tarde del sábado hasta poco después de la medianoche del domingo, Cayuta había atendido a 12 hombres, algunos de ellos al mismo tiempo. Sufachai fue el 12º cliente, y estuvo a punto de cancelar porque ella estaba visiblemente agotada.
Según su amiga Lamay, Cayuta también había atendido a otros 9 clientes el día anterior. Puedes imaginar cuánto dinero estaba ganando Cayuta, trabajando sin descanso para satisfacer la demanda. El examen médico mostró que no había ninguna afección previa que explicara el trauma en su cuerpo. Lo más probable es que fuera una combinación de factores: el esfuerzo físico de atender a tantos hombres, algunos de ellos con mayores exigencias, y el agotamiento total que eso conlleva. La investigación concluyó que el estrés, el shock y la falta de descanso probablemente provocaron un fallo cardíaco. Al final, la policía determinó que la causa más probable de la muerte de Cayuta fue un ataque al corazón provocado por el esfuerzo físico. El 28 de marzo de 2022, los fiscales y jueces finalmente tomaron su decisión. Decidieron retirar todos los cargos contra Sufachay. No encontraron pruebas suficientes para vincularlo directamente con la muerte de Cayuta. La causa oficial se dictaminó como un deceso natural, un ataque al corazón que ocurrió mientras ella estaba con él. No había rastros de lesiones externas, ni hematomas ni cortes, nada que levantara sospechas. Simplemente fue un problema de salud interna. Así que, con eso, Sufachay fue puesto en libertad. En cuanto al hijo de Cayuta, Panit, fue acogido por Lamay y su esposo, quienes lo trataron como si fuera suyo. Panit creció creyendo que su madre había muerto en un accidente laboral. Algunos familiares de Cayuta sugirieron que Panit debería irse a vivir con su padre biológico, Nivat. Pero Lamay se negó rotundamente. Cayuta siempre había dicho que Nivat nunca había reconocido a Panit como su hijo, por miedo a que su esposa lo descubriera y eso arruinara su reputación. Parecía que Nivat nunca quiso asumir la paternidad, dejando a Lamay y a su marido con la responsabilidad de criar a Panit como sus propios padres. A pesar de todo, circulaba otro rumor. Algunos decían que Nivat o su esposa habían contratado a Sufachay para organizar la cita y, de alguna manera, provocar la muerte de Cayuta. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas para respaldar esa historia, y el caso nunca se reabrió. El abogado de Sufachay defendió insistentemente que no había ninguna relación entre él y Nivat, y desafió a cualquiera que tuviera pruebas de alguna conspiración a presentarlas. Pero ya había pasado más de un año desde que se cerró el caso y no salió nada nuevo a la luz. Quedó como uno de esos rumores que nadie podía confirmar, pero que todos parecían conocer. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?